Nunca debí haber tomado ese atajo por el bosque. El GPS había fallado y pensé que recordaba el camino a la cabaña de mi tío. Era un día como cualquier otro, con el sol filtrándose entre las hojas de los árboles, creando patrones dorados en el suelo del bosque. Conducía tranquilamente, disfrutando del paisaje, cuando noté que la vegetación se volvía más densa y el camino más estrecho. No le di importancia, pensando que pronto llegaría a un claro o a una carretera principal. Pero después de media hora, tuve que admitir que estaba perdido. Fue entonces cuando vi un pequeño sendero a la derecha, apenas visible entre la maleza. Algo me atrajo hacia él, una especie de curiosidad que no pude explicar. Aparqué el coche a un lado del camino y decidí explorar a pie. El sendero serpenteaba entre árboles centenarios, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. A medida que avanzaba, sentía una extraña sensación, como si alguien me observara desde las sombras. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que encontré al final del sendero, una pequeña cabaña de madera, con humo saliendo de su chimenea. La cabaña parecía sacada de un cuento de hadas oscuro. Sus paredes estaban hechas de troncos viejos y desgastados, con musgo creciendo en las grietas. El techo era de paja, ennegrecido por el tiempo y el humo. Una pequeña ventana con cristales amarillentos reflejaba la luz del atardecer, dándole un aspecto casi dorado. Me detuve a unos metros, dudando si debía acercarme más. El bosque a mi alrededor parecía haber enmudecido, como si contuviera la respiración. El aire olía a tierra húmeda, a hierbas y a algo más, algo dulce y a la vez amargo que no pude identificar. Mis instintos me gritaban que diera media vuelta, que regresara a mi coche y me alejara lo más rápido posible. Pero necesitaba ayuda para encontrar el camino de regreso, y quizás el habitante de la cabaña podría orientarme. Respiré hondo y me acerqué a la puerta. La madera crujió bajo mis pies, anunciando mi presencia. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió lentamente con un chirrido que me erizó la piel. En el umbral apareció una anciana, tan pequeña y arrugada que parecía fundirse con las sombras de la cabaña. Sus ojos me atraparon al instante. Eran de un verde tan intenso que parecían brillar con luz propia en su rostro surcado de arrugas. Su cabello, largo y blanco como la nieve, caía en cascada sobre sus hombros huesudos. Vestía un vestido negro, desgastado por el tiempo, y sus manos nudosas sostenían un bastón tallado con símbolos que no reconocí. «Te estaba esperando», dijo con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía estar esperándome si ni siquiera yo sabía que vendría? Quise dar un paso atrás, pero mis pies parecían clavados al suelo. La anciana sonrió, revelando dientes amarillentos y disparejos. «Pasa, pasa», insistió, haciéndose a un lado. «La noche se acerca y no es seguro estar en el bosque después del anochecer». Algo en su tono me inquietó, pero la perspectiva de quedarme solo en aquel bosque cada vez más oscuro me pareció peor. Con el corazón latiendo aceleradamente, crucé el umbral y entré en la cabaña. El interior estaba iluminado por velas y un fuego que ardía en una pequeña chimenea de piedra. El ambiente dentro de la cabaña era sofocante. Un calor húmedo me envolvió, mezclado con olores intensos que no pude identificar, hierbas secas, tierra, algo metálico, y un aroma dulzón que me revolvió el estómago. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de frascos de vidrio con contenidos de colores diversos, líquidos turbios, polvos, pequeños objetos que preferí no examinar demasiado. Del techo colgaban manojos de hierbas secas, huesos pequeños y plumas. La anciana cerró la puerta tras de mí y el sonido del pestillo al caer resonó como una sentencia. «Siéntate», ordenó, señalando una silla de madera junto a la mesa. Obedecí, incómodo, mientras ella se movía por la cabaña con una agilidad sorprendente para alguien de su edad. ¿Cómo sabía que vendría?», me atreví a preguntar, tratando de que mi voz sonara firme. Ella se detuvo y me miró fijamente, con esos ojos verdes que parecían ver más allá de mí. «El bosque me habla», respondió simplemente. «Y hoy me dijo que vendría alguien que necesita mi ayuda». Se acercó a la mesa y colocó frente a mí una taza de barro con un líquido humeante. «Bebe», dijo la anciana, empujando la taza hacia mí. El líquido era de un color rojo oscuro, casi negro, y desprendía un vapor con olor a canela y algo más, algo que no pude identificar. Mis manos temblaban ligeramente cuando tomé la taza. «¿Qué es esto?», pregunté, mirando el contenido con desconfianza. «Solo una infusión para calentarte», respondió ella, sentándose frente a mí. «El frío del bosque se mete en los huesos». Acerqué la taza a mis labios, pero algo me detuvo. Un instinto primario de supervivencia, quizás. La dejé sobre la mesa sin probarla. «Solo necesito indicaciones para volver a la carretera principal», dije, intentando sonar casual. La anciana sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos.
Nadie encuentra esta cabaña por casualidad, murmuró. El bosque te ha traído a mí por una razón. Mientras hablaba, noté algo extraño. Su sombra en la pared no coincidía con su figura. Parecía más grande, con formas puntiagudas que se movían independientemente. Parpadeé varias veces, pensando que era un efecto de las velas, pero la sombra seguía allí, distorsionada y amenazante. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y, a lo lejos, un aullido que no parecía de ningún animal que yo conociera. La anciana me observaba fijamente, como si esperara algo. De repente, sentí un movimiento bajo la mesa. Algo rozó mi pierna. Bajé la mirada, esperando ver un gato o alguna otra mascota, pero lo que vi me dejó helado. Una raíz, o algo parecido a una raíz, se deslizaba por el suelo de tierra. Se movía como si estuviera viva, serpenteando entre mis pies. Ahogué un grito y me levanté de un salto, tirando la silla. ¿Qué demonios es eso?, exclamé, retrocediendo hasta chocar con la pared. La anciana no se inmutó. El bosque está vivo, dijo con naturalidad. Y tiene hambre. Las raíces comenzaron a brotar del suelo por todas partes, retorciéndose como serpientes. Intenté alcanzar la puerta, pero más raíces surgieron, bloqueándome el paso. El pánico me invadió cuando una de ellas se enroscó en mi tobillo, apretando con fuerza. «¡Suéltame!», grité, luchando por liberarme. La anciana se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. A la luz vacilante del fuego, su rostro parecía transformarse. Sus facciones se volvieron más afiladas, sus ojos más grandes y luminosos. «Hace mucho tiempo que no recibo visitas», dijo, acercándose a mí. «El bosque es selectivo con los que me envía». Las raíces seguían emergiendo del suelo, algunas tan gruesas como mi brazo. El agarre en mi tobillo se intensificó, y sentí como otra raíz comenzaba a enroscarse alrededor de mi cintura. El terror me paralizó. No podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo. Esto no podía ser real. «¿Quién eres?», logré preguntar, con la voz entrecortada por el miedo. La anciana sonrió, mostrando dientes que ahora parecían más afilados. «Tengo muchos nombres», respondió. «Algunos me llaman la guardiana del bosque. Otros, la bruja de los árboles». Se acercó más, hasta que pude sentir su aliento en mi rostro. Olía a tierra y a hojas podridas. «Pero tú puedes llamarme madre», susurró. Y entonces, para mi horror, su piel comenzó a agrietarse, como la corteza de un árbol viejo. De las grietas en su piel brotaba una sustancia oscura, similar a la savia. Sus dedos se alargaron, convirtiéndose en ramas nudosas que se extendían hacia mí. Intenté gritar, pero el miedo había congelado mi voz. Las raíces me sujetaban cada vez con más fuerza, inmovilizándome contra la pared. La cabaña entera parecía vibrar, como si respirara. Los frascos en las estanterías tintineaban, y las hierbas colgadas del techo se balanceaban sin que hubiera brisa. «¿Por qué yo?», logré articular, mientras luchaba inútilmente contra mis ataduras vegetales. La criatura que ya no se parecía en nada a una anciana ladeó la cabeza, en un gesto casi curioso. «El bosque elige», respondió con una voz que ahora sonaba como el crujir de las ramas en una tormenta. «Y tú tienes algo que necesitamos». Extendió una de sus extremidades ramificadas y la posó sobre mi pecho, justo encima del corazón. Sentí un dolor agudo, como si 1000 agujas se clavaran en mi piel. «Tu esencia», murmuró. «Tu vida alimentará al bosque durante muchos inviernos». El dolor se intensificó. Sentía como si algo estuviera siendo extraído de mi interior, algo vital. Mi visión comenzó a nublarse, y un frío intenso se extendió desde mi pecho hacia el resto de mi cuerpo. En mi desesperación, recordé algo que había leído hace tiempo: las brujas del bosque, seres ancestrales que se alimentaban de la energía vital de los viajeros perdidos. Leyendas, cuentos para asustar a los niños, pero ahora estaba viviendo una de esas historias. Con las pocas fuerzas que me quedaban, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Mis dedos tocaron el pequeño amuleto de hierro que mi abuela me había dado años atrás. «Llévalo siempre contigo», me había dicho. «El hierro ahuyenta a los seres del bosque». En ese momento, había sonreído, pensando que era una superstición de anciana. Ahora, era mi única esperanza. Agarré el amuleto con fuerza y lo presioné contra la mano rama que se apoyaba en mi pecho. Un chillido ensordecedor llenó la cabaña. La criatura retiró su extremidad como si la hubiera quemado, y las raíces que me sujetaban se aflojaron momentáneamente. Aproveché ese instante de confusión para liberarme. Las raíces se retorcían como si sufrieran, y la bruja árbol se había replegado hacia el fondo de la cabaña, emitiendo sonidos que erizaban la piel. No lo pensé 2 veces, corrí hacia la puerta, aferrando el amuleto de hierro como si mi vida dependiera de ello, y probablemente así era. La puerta estaba bloqueada por raíces gruesas, pero usé el amuleto para cortarlas.
se dieron con un sonido similar a un grito ahogado. Salí al exterior y el aire frío de la noche me golpeó el rostro. La luna llena iluminaba el claro, revelando algo que no había notado antes: la cabaña no estaba construida sobre el suelo, sino que parecía crecer desde él. Las paredes se fundían con la tierra, y las raíces que habían intentado atraparme emergían de los cimientos mismos de la estructura. Detrás de mí, escuché un crujido espantoso. Me giré y vi cómo la puerta de la cabaña se abría de nuevo. Pero lo que salió no fue la anciana, ni siquiera la criatura en la que se había transformado. Era algo mucho peor. Una masa de ramas, raíces y lo que parecían ser huesos emergió de la cabaña. No tenía una forma definida, pero se movía con propósito, arrastrándose hacia mí. En su centro, brillaban dos puntos verdes que reconocí como los ojos de la bruja. El terror me dio nuevas fuerzas. Corrí hacia el sendero por el que había llegado, pero para mi horror, había desaparecido. El bosque a mi alrededor parecía completamente diferente, más denso y amenazador. Los árboles se inclinaban hacia mí, sus ramas extendidas como brazos que intentaban atraparme. El suelo bajo mis pies se movía, raíces emergiendo para hacerme tropezar. Seguí corriendo, sin dirección, solo alejándome de la cabaña y de la monstruosidad que me perseguía. Podía escucharla detrás de mí, un sonido de ramas quebrándose y un siseo que parecía pronunciar mi nombre. El amuleto en mi mano comenzó a calentarse, casi quemándome la piel, pero no lo solté. Era mi única protección. La luna se ocultó tras unas nubes, sumiendo el bosque en una oscuridad casi total. Tropecé con una raíz y caí, rodando por una pendiente que no había visto. Me detuve al chocar contra algo duro. Por un momento, quedé aturdido, el aire expulsado de mis pulmones por el impacto. Cuando recuperé el aliento, me di cuenta de que había chocado contra mi propio coche. De alguna manera, había regresado al punto de partida. No me detuve a cuestionar esta imposible coincidencia. Abrí la puerta del vehículo y me lancé al interior, cerrando con seguro inmediatamente. A través del parabrisas, vi cómo el bosque se agitaba. Los árboles se mecían violentamente, aunque no había viento. Y entre ellos, avanzando lentamente hacia el coche, venía la masa de ramas y raíces, con esos ojos verdes brillando en la oscuridad. Giré la llave en el contacto, rezando para que el motor arrancara. El coche tosió una vez, dos veces, y finalmente el motor rugió a la vida. Pisé el acelerador a fondo, haciendo que las ruedas patinaran en la tierra antes de agarrar tracción. El coche salió disparado por el camino forestal, rebotando sobre los baches y las piedras. En el espejo retrovisor, vi cómo la criatura se detenía en el borde del camino. No me siguió, pero sus ojos verdes permanecieron fijos en mí hasta que doblé una curva y la perdí de vista. Conduje como un loco, sin importarme la dirección, solo queriendo alejarme lo más posible de aquel lugar maldito. Después de lo que pareció una eternidad, las luces de una gasolinera aparecieron en la distancia. Nunca algo tan mundano me había parecido tan hermoso. Aparqué junto a los surtidores y me derrumbé sobre el volante, temblando incontrolablemente. El amuleto de hierro seguía en mi mano, ahora marcado con símbolos que no estaban allí antes, como si se hubieran grabado con fuego. Un empleado de la gasolinera se acercó a mi ventanilla, preocupado por mi estado. ¿Está bien, señor?, preguntó, golpeando suavemente el cristal. Bajé la ventanilla y el aire normal, con olor a gasolina y a comida rápida, nunca me había parecido tan reconfortante. Me perdí en el bosque, logré decir, mi voz apenas un susurro ronco. Hay una cabaña allí dentro. El hombre palideció visiblemente. ¿La encontró?, preguntó en voz baja, mirando nerviosamente hacia el bosque que se extendía más allá de la carretera. ¿Vio a la guardiana? Sus palabras me helaron la sangre. No había sido una alucinación, no había estado soñando. El hombre me hizo entrar en la tienda de la gasolinera y me sirvió un café fuerte. Mientras bebía, tratando de que mis manos dejaran de temblar, me contó la historia. La leyenda de la bruja del bosque existía desde hacía siglos en esa región. Una entidad antigua, ni humana ni planta, que se alimentaba de la energía vital de los viajeros perdidos. Pocos escapan, dijo el hombre, su voz apenas un susurro. Y los que lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. Me mostró una cicatriz en su antebrazo, una marca con forma de raíz que se extendía desde su muñeca hasta el codo. Me atrapó hace 20 años, explicó. Logré escapar, como usted. Pero una parte de mí se quedó allí, en esa cabaña. Miré mi propio pecho, donde la mano rama de la bruja me había tocado. A través de la tela rasgada de mi camisa, pude ver una marca rojiza con la misma forma de raíz. No dolía, pero sentía un frío constante emanando de ella, como si algo dentro de mí se hubiera congelado para siempre. Han pasado 3 meses desde aquella noche, y la marca en mi pecho no ha desaparecido. A veces, cuando duermo, sueño con la cabaña y con los ojos verdes de la bruja.
En esos sueños, estoy de nuevo atrapado por las raíces, pero esta vez no logro escapar. Despierto gritando, empapado en sudor frío. Los médicos no encuentran explicación para la marca ni para los síntomas que he desarrollado, una sensibilidad extrema a la luz solar, un hambre constante que ningún alimento parece satisfacer, y lo más perturbador, pequeñas raíces que a veces brotan de la marca cuando estoy especialmente estresado o asustado. He investigado todo lo que he podido sobre la leyenda de la bruja del bosque. Algunos textos antiguos sugieren que aquellos que escapan de ella quedan marcados como reservas, destinados a regresar eventualmente para completar el ritual interrumpido. Otros dicen que la marca es una semilla, que lentamente transforma a la víctima en un ser como la bruja. No sé cuál de estas versiones es cierta, pero siento que algo crece dentro de mí, algo que no es humano. Y lo peor es que, a veces, cuando paso cerca de un bosque, escucho una voz que me llama. Una voz que suena como hojas secas arrastradas por el viento, prometiéndome que siempre habrá un lugar para mí en la cabaña. Siempre fui escéptica respecto a lo sobrenatural. Como fotógrafa de naturaleza, he recorrido lugares remotos y he pasado noches solitarias en parajes desolados sin experimentar nada fuera de lo normal. Hasta aquella tarde de octubre. Estaba en una región montañosa documentando el cambio de follaje cuando una tormenta repentina me obligó a buscar refugio. La lluvia caía como lanzas y el cielo se había oscurecido prematuramente. Fue entonces cuando la vi, una pequeña cabaña de piedra y madera, casi oculta entre la vegetación. No aparecía en ninguno de mis mapas, pero en ese momento solo me importaba encontrar un lugar seco. Me acerqué corriendo, con mi equipo fotográfico protegido bajo la chaqueta. La puerta estaba entreabierta, balanceándose suavemente con el viento. «¿Hola? ¿Hay alguien?», llamé, pero solo me respondió el eco de mi propia voz. Empujé la puerta con cautela y entré. El interior estaba sorprendentemente limpio y ordenado para ser una cabaña aparentemente abandonada en medio del bosque. Una chimenea apagada dominaba la pared del fondo, y sobre ella, algo que me heló la sangre, un retrato antiguo de una mujer que se parecía extraordinariamente a mí. Me acerqué al retrato, hipnotizada. La mujer del cuadro tenía mi mismo cabello castaño rojizo, mis ojos grises, incluso la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que me hice de niña. La única diferencia era la ropa. Ella vestía lo que parecía ser un atuendo del siglo XIX. Bajo el retrato, una placa de bronce oxidada, Eleonora Vidal, 1873 a 1897. Mi apellido. El apellido de mi abuela. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba la cabaña con nuevos ojos. Era un espacio único, con una cama pequeña en un rincón, una mesa de madera con 2 sillas, y estanterías repletas de frascos con hierbas secas y líquidos de colores diversos. El aire olía a una mezcla de hierbas, ceniza fría y algo más dulce, como miel fermentada. Afuera, la tormenta arreciaba. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el interior a través de la única ventana, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Dejé mi equipo sobre la mesa y me quité la chaqueta empapada. Fue entonces cuando noté el libro sobre la cama, un diario de cuero gastado, con las iniciales CV grabadas en la portada. Las mismas iniciales que las mías, Elena Vidal. Con manos temblorosas, tomé el diario y lo abrí. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía elegante pero apresurada, como si quien escribiera tuviera prisa o miedo. 10 de octubre de 1897. Sé que vienen por mí. Los aldeanos han descubierto mi secreto. He preparado todo para el ritual final. Si funciona, volveré cuando sea el momento adecuado. La fecha me provocó un escalofrío. Era exactamente el mismo día, solo que 128 años antes. Seguí leyendo, cada página más inquietante que la anterior. Eleonora describía rituales, pociones, encantamientos. Hablaba de comunicarse con entidades del bosque, de pactos sellados con sangre. Y en las últimas páginas, detallaba un ritual de transferencia de alma, para escapar de la muerte a manos de los aldeanos que la acusaban de brujería. El diario terminaba abruptamente con una mancha marrón que parecía sangre seca. Cerré el libro, perturbada. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Tan suave que al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija. Pero luego se hizo más claro, alguien o algo pronunciaba mi nombre. Elena. El susurro parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté de un salto, girando sobre mí misma, buscando su origen. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Solo el silencio me respondió, interrumpido por el repiqueteo de la lluvia contra el tejado. Me acerqué a la chimenea, pensando en encender un fuego para combatir el frío que de repente parecía haberse intensificado. Fue entonces cuando noté algo extraño.
Aunque la chimenea parecía no haberse usado en mucho tiempo, las cenizas en su interior estaban dispuestas de una forma peculiar, formando lo que parecían ser símbolos o letras. Me incliné para verlas mejor y, sin querer, mi aliento dispersó parte de las cenizas. Inmediatamente, sentí un mareo intenso. La cabaña pareció girar a mi alrededor y, por un instante, vi imágenes superpuestas, la cabaña como era ahora y como había sido en el pasado, con una mujer idéntica a mí trabajando frenéticamente sobre la mesa, mezclando hierbas en un mortero. La visión desapareció tan rápido como había llegado, dejándome jadeante y confundida. Decidí que necesitaba aire fresco. La tormenta había amainado un poco, así que me dirigí hacia la puerta. Pero cuando intenté abrirla, descubrí que estaba atascada. Empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió ni un centímetro. «No puedes irte todavía», dijo una voz detrás de mí. Me giré bruscamente. No había nadie allí, pero la voz había sido clara como el cristal, no un susurro esta vez. «¿Quién eres?», pregunté, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. «Tú sabes quién soy», respondió la voz, ahora pareciendo emanar de las cenizas de la chimenea. «Soy tú, o tú eres yo. Depende de cómo lo mires». Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando las cenizas comenzaron a moverse por sí solas, elevándose en el aire y formando la silueta difusa de una mujer. No era sólida, más bien como una sombra hecha de polvo gris, pero podía distinguir claramente mis propios rasgos en aquel rostro espectral. «Eleonora», susurré, y la figura asintió, una sonrisa inquietante formándose en su rostro de ceniza. «Te he estado esperando durante mucho tiempo, Elena», dijo Eleonora, su voz sonando como páginas viejas al rozarse. «Sabía que vendrías. Tenía que ser hoy, el aniversario de mi muerte, y de mi renacimiento». La figura de ceniza flotó hacia mí, y yo retrocedí hasta que mi espalda tocó la puerta cerrada. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, aunque ya temía conocer la respuesta. Eleonora rió, un sonido seco como ramitas quebrándose. «Quiero lo que es mío por derecho. Un cuerpo. Mi cuerpo. El que debería haber tenido si esos ignorantes aldeanos no me hubieran quemado viva en esta misma cabaña». Sus palabras me helaron la sangre. Miré a mi alrededor con nuevos ojos, notando por primera vez las marcas de quemaduras en las vigas del techo, el ligero olor a carne quemada que había estado presente todo el tiempo pero que mi mente había ignorado. «No soy tu reencarnación», dije, intentando razonar. «Solo es una coincidencia que nos parezcamos». Eleonora se acercó más, su rostro de ceniza a centímetros del mío. «No hay coincidencias, querida. Eres mi descendiente directa. Mi sangre corre por tus venas. Y eso te hace perfecta para el ritual». Antes de que pudiera reaccionar, la figura de ceniza se lanzó hacia mí. No fue un ataque físico, sino algo mucho peor. Las cenizas me rodearon, entrando por mi nariz, mi boca, mis oídos. Intenté gritar, pero mis pulmones se llenaron de aquel polvo antiguo. Caí de rodillas, tosiendo y luchando por respirar. En mi mente, escuché la voz de Eleonora, ahora dentro de mí: «No luches. Será más fácil si cooperas». Sentí como algo extraño se extendía por mi cuerpo, como si una segunda conciencia intentara apoderarse de la mía. Imágenes que no eran mis recuerdos inundaron mi mente: una vida en el siglo XIX, conocimientos de hierbas y rituales, el terror de ser perseguida y finalmente atrapada por una turba enfurecida. Sentí el calor de las llamas, el dolor insoportable mientras mi carne se quemaba. No, no era mi carne. Eran los recuerdos de Eleonora, tan vívidos que parecían míos. Con un esfuerzo supremo, logré ponerme de pie. «Sal de mi cabeza», grité, golpeándome las sienes con las palmas de las manos. La lucha interna continuó durante lo que pareció una eternidad. Podía sentir a Eleonora intentando tomar el control, empujando mi propia conciencia hacia un rincón oscuro de mi mente. Pero yo resistía, aferrándome a mis propios recuerdos, mi infancia en la ciudad, mis padres, mi carrera como fotógrafa. Todo lo que me definía como Elena y no como Eleonora. En un momento de claridad, recordé algo que había leído en el diario. El ritual de transferencia requería la aceptación voluntaria del huésped. Eleonora no podía simplemente tomar mi cuerpo, yo tenía que cederlo. «Nunca te lo permitiré», pensé con toda la fuerza que pude reunir. La presencia en mi mente rugió de frustración. De repente, la presión disminuyó. Las cenizas que habían entrado en mí comenzaron a salir, formando nuevamente la figura espectral frente a mí. Eleonora me miraba con una mezcla de rabia y desesperación. «Eres más fuerte de lo que pensé», admitió. «Pero aún no he terminado contigo». Se dirigió hacia la chimenea y, para mi horror, las cenizas comenzaron a arder espontáneamente, sin leña ni fuego visible, solo un resplandor sobrenatural que iluminó la cabaña con una luz verdosa. El fuego fantasmal en la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes.
Eleonora flotó hacia la mesa donde estaban los frascos de hierbas. Si no puedo tomar tu cuerpo por la fuerza, tendré que persuadirte, dijo, su voz ahora más suave, casi seductora. Las cenizas que formaban sus manos comenzaron a manipular objetos físicos, abriendo frascos y mezclando su contenido en un cuenco de madera. El olor que emanaba de la mezcla era embriagador, dulce y a la vez amargo, haciendo que mi cabeza diera vueltas. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, intentando mantenerme alerta a pesar del efecto hipnótico del aroma. Preparando un regalo para ti, respondió Eleonora. Un vistazo a lo que podríamos lograr juntas. El humo que se elevaba del cuenco comenzó a formar imágenes en el aire. Me vi a mí misma, pero diferente, más poderosa, realizando hazañas imposibles, controlando los elementos, nunca envejeciendo. Podríamos ser inmortales, susurró Eleonora. Con mis conocimientos y tu cuerpo joven, no habría límites para nosotras. Por un momento, sentí la tentación. La promesa de poder, de conocimientos prohibidos, de una vida que trascendería las limitaciones humanas. Sacudí la cabeza, intentando despejarla de aquellas visiones seductoras. No, dije firmemente. No a costa de mi propia identidad. Eleonora siseó de frustración, y el fuego en la chimenea se intensificó, las llamas verdes creciendo hasta casi alcanzar el techo. ¡Tonta! ¿No ves lo que te estoy ofreciendo?, gritó, su forma de ceniza expandiéndose hasta llenar gran parte de la cabaña. Poder más allá de tus sueños más salvajes. El calor se volvió insoportable, y sentí que me faltaba el aire. Pero en medio de aquel caos, noté algo. El diario de Eleonora había caído al suelo durante mi lucha anterior, y ahora estaba abierto en una página que no había visto antes. Desde mi posición, podía leer fragmentos. El fuego purificador, mi única debilidad, si las cenizas se dispersan. Comprendí entonces lo que debía hacer. Con un movimiento rápido, me lancé hacia la ventana y la abrí de golpe. El viento de la tormenta, que había vuelto a intensificarse, entró en la cabaña como un torbellino. «No», gritó Eleonora, comprendiendo mi intención. El viento azotó el interior de la cabaña, dispersando las cenizas que formaban la figura de Eleonora. Ella gritaba, un sonido sobrenatural que parecía venir de otro mundo, mientras su forma se desintegraba. Me cubrí los oídos, pero aún así podía escuchar su voz en mi mente. «Esto no ha terminado. Volveré por ti». Las llamas verdes de la chimenea se extinguieron de golpe, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Solo los relámpagos ocasionales iluminaban la escena. Las cenizas volaban por toda la habitación, algunas escapando por la ventana abierta, otras depositándose en el suelo y los muebles. Poco a poco, los gritos de Eleonora se fueron apagando, hasta que solo quedó el sonido de la lluvia y el viento. Exhausta, me dejé caer en una de las sillas. Había ganado esta batalla, pero algo me decía que Eleonora tenía razón, esto no había terminado. Parte de ella seguía en la cabaña, en las cenizas que no habían sido dispersadas, esperando. Y lo peor era que podía sentir que algo de ella también había quedado dentro de mí, como una semilla oscura plantada en mi mente. Pasé el resto de la noche en vela, demasiado asustada para dormir, demasiado agotada para irme. La tormenta continuaba, convirtiendo el bosque en un lugar intransitable. Hojeé el diario de Eleonora, buscando más información sobre ella y sobre cómo protegerme si intentaba regresar. Las páginas revelaban la historia de una mujer con un don natural para la herbología, que había comenzado ayudando a los aldeanos con remedios naturales. Pero con el tiempo, su curiosidad la llevó a experimentar con lo oculto, alejándose cada vez más de la medicina tradicional y adentrándose en territorios prohibidos. Los aldeanos, que antes la respetaban, comenzaron a temerla. Y cuando varios niños se enfermaron misteriosamente después de que ella les diera un tónico fortificante, la acusaron de brujería. La llevaron a rastras hasta su cabaña, la ataron a una silla y prendieron fuego al lugar con ella dentro. Pero antes de morir, Eleonora había completado un ritual que le permitiría preservar su esencia en las cenizas de su propio cuerpo, esperando el día en que alguien de su sangre llegara a la cabaña y ella pudiera reclamar una nueva vida. Al amanecer, la tormenta finalmente cesó. Los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, iluminando las cenizas esparcidas por el suelo. Me levanté, decidida a abandonar aquel lugar maldito lo antes posible. Recogí mi equipo fotográfico y me dirigí hacia la puerta, que ahora se abrió sin resistencia. Pero antes de salir, algo me detuvo. No podía dejar el diario allí. Si otra persona lo encontraba, podría caer en la trampa de Eleonora. Lo guardé en mi mochila, junto con algunos de los frascos de hierbas que me parecieron más importantes según lo que había leído en el diario. No sabía por qué lo hacía, si por precaución o porque una parte de mí, la parte que Eleonora había tocado, sentía curiosidad por sus conocimientos. El bosque parecía diferente a la luz del día, menos amenazador pero igualmente misterioso.
Encontré el sendero principal sin dificultad, como si el propio bosque quisiera que me marchara. Mientras caminaba, sentí una extraña mezcla de alivio y pérdida, como si hubiera dejado algo importante atrás, o como si algo importante me hubiera acompañado. Han pasado 3 meses desde mi encuentro con Eleonora. He intentado seguir con mi vida normal, continuar con mi trabajo como fotógrafa, pretender que aquella noche en la cabaña fue solo una pesadilla provocada por el estrés y el cansancio. Pero sé que no es así. A veces, cuando estoy sola en casa, puedo sentir su presencia, como un susurro en los rincones oscuros. Y lo más perturbador, he comenzado a tener conocimientos que no son míos. Puedo identificar plantas que nunca he estudiado, sé preparar remedios que nunca he aprendido a hacer. El diario de Eleonora, que guardo en una caja fuerte, parece llamarme en las noches, tentándome a leerlo nuevamente, a aprender más de sus secretos. Una parte de mí está aterrorizada, pero otra parte, una que crece día a día, está fascinada. He intentado deshacerme de los frascos que tomé de la cabaña, pero siempre encuentro una excusa para conservarlos. Podrían ser útiles, me digo a mí misma. Solo por si acaso. Y anoche, mientras dormía, tuve un sueño tan vívido que no estoy segura de que fuera realmente un sueño. En el sueño, estaba de nuevo en la cabaña, pero esta vez no como una intrusa, sino como si fuera mi hogar. Las hierbas colgaban del techo, los frascos estaban ordenados en las estanterías, y yo trabajaba en la mesa, mezclando ingredientes con la habilidad de años de práctica. Me sentía poderosa, conectada con fuerzas que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Y lo más inquietante, me sentía feliz. Cuando desperté, encontré cenizas en mi almohada. Solo un poco, apenas visible, pero inconfundible. Y en el espejo del baño, escrito con lo que parecía ser el mismo polvo gris, pronto. No he contado esto a nadie. ¿Quién me creería? Pero sé que Eleonora está cumpliendo su promesa. Está regresando, poco a poco, infiltrándose en mi vida, en mi mente. Y lo peor es que una parte de mí la está esperando, ansiosa por aprender más, por experimentar ese poder que sentí en el sueño. He reservado un vuelo para regresar a aquellas montañas la próxima semana. Me digo a mí misma que es para enfrentarme a mis miedos, para poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Pero en el fondo, sé la verdad, voy a encontrarme con ella. Con Eleonora. Conmigo misma. Nunca creí en las leyendas locales hasta aquella noche de invierno. Mi trabajo como antropólogo me había llevado a un pequeño pueblo en las montañas, donde investigaba tradiciones antiguas relacionadas con la brujería. Los habitantes me recibieron con amabilidad, pero notaba cierta reserva cuando mencionaba el verdadero propósito de mi visita. No debería indagar sobre esos temas, me advirtió la anciana que me alquilaba una habitación. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Ignoré sus advertencias, atribuyéndolas a supersticiones rurales. Una tarde, mientras entrevistaba al herrero del pueblo, mencionó casualmente una cabaña en lo profundo del bosque. Nadie se acerca allí, dijo, bajando la voz. La bruja de los deseos aún vive en esas paredes. Mi curiosidad académica se disparó. Esa misma noche, revisando mapas antiguos de la zona, encontré una marca casi borrada por el tiempo, una pequeña estructura en un claro del bosque, con un símbolo que no pude identificar. Decidí que tenía que verla por mí mismo. Al día siguiente, preparé mi equipo y me adentré en el bosque, siguiendo el mapa. El bosque se volvía más denso a medida que avanzaba. Los árboles, antiguos y retorcidos, parecían observarme con recelo. El silencio era absoluto, inquietante, ni siquiera el canto de los pájaros rompía aquella quietud sobrenatural. Después de horas caminando, cuando comenzaba a pensar que el mapa me había llevado por un camino equivocado, lo vi, un pequeño claro bañado por una luz extrañamente dorada, y en su centro, una cabaña. No era como me la había imaginado. En lugar de una estructura decrépita, encontré una construcción sólida de madera oscura y piedra, con un techo de paja perfectamente conservado. Hierbas secas colgaban de los aleros, y en las ventanas brillaban cristales de colores que proyectaban patrones hipnóticos en el suelo del claro. El aire olía a humo de leña, a hierbas y a algo más dulce que no pude identificar. Me detuve a unos metros, observando. No había señales de vida, pero la chimenea humeaba suavemente. Alguien había estado allí recientemente. O quizás, pensé con un escalofrío, alguien seguía dentro. Me acerqué con cautela, cada paso más pesado que el anterior, como si mi cuerpo intuyera el peligro antes que mi mente. Al llegar a la puerta, noté que estaba decorada con símbolos tallados, espirales, lunas, figuras que parecían danzar. Reconocí algunos de mis estudios sobre brujería antigua, pero otros eran completamente desconocidos para mí. Levanté la mano para llamar,
pero antes de que mis nudillos tocaran la madera, la puerta se abrió lentamente con un crujido que me erizó la piel. Te estaba esperando, Alejandro, dijo una voz desde el interior. Una voz de mujer, melodiosa pero con un eco extraño, como si varias personas hablaran al unísono. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía mi nombre? Nadie en el pueblo me había dicho que vendría aquí. De hecho, había mantenido mis planes en secreto precisamente para evitar que alguien intentara disuadirme. No te quedes ahí parado, continuó la voz. Entra. El frío del bosque no es amigo de los curiosos. Contra todo instinto de autopreservación, entré en la cabaña. El interior era más amplio de lo que parecía desde fuera, como si el espacio se expandiera mágicamente. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de frascos, libros antiguos y objetos extraños que no pude identificar. Un fuego ardía en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Y allí, sentada junto al fuego, estaba ella. No era como me había imaginado a una bruja. No era una anciana arrugada ni una joven de belleza sobrenatural. Era indefinible. Su rostro parecía cambiar sutilmente según la luz, a veces joven, a veces viejo, a veces ni siquiera humano. Sus ojos, sin embargo, permanecían constantes, negros como pozos sin fondo, antiguos y sabios. Siéntate, dijo, señalando una silla frente a ella. Obedecí, incapaz de hacer otra cosa. ¿Cómo sabes quién soy?, logré preguntar. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Conozco a todos los que vienen a mí. Conozco sus nombres, sus deseos y sus miedos. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Ella me observaba con esos ojos insondables, como si pudiera ver a través de mí, hasta los rincones más oscuros de mi alma. Has venido por conocimiento, dijo finalmente. No era una pregunta. ¿Quieres entender la brujería, los antiguos rituales, los secretos que el tiempo ha olvidado? Asentí, incapaz de negar lo evidente. Sí, estoy investigando para un libro sobre prácticas mágicas tradicionales y su influencia en la cultura local. Mi voz sonaba débil, académica, ridículamente formal en aquel entorno. Ella rió, un sonido como campanillas de viento en una tormenta. No, Alejandro. Has venido porque buscas algo más que conocimiento académico. Has venido porque hay un vacío en ti que ningún libro, ninguna investigación ha podido llenar. Sus palabras me golpearon como un puño físico. Tenía razón. Desde la muerte de mi esposa 3 años atrás, me había sumergido en mi trabajo, viajando de un lugar a otro, investigando lo oculto, lo misterioso, buscando, ¿qué? ¿Respuestas? ¿Consuelo? ¿Una manera de comunicarme con el más allá? Puedo darte lo que buscas, dijo la bruja, inclinándose hacia mí. El fuego se reflejaba en sus ojos negros, creando la ilusión de llamas danzando en pozos infinitos. Puedo mostrarte cómo hablar con los muertos, cómo cruzar el velo que separa los mundos. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que había estado buscando durante años, aunque nunca me había atrevido a admitirlo. ¿Cómo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué tengo que hacer? La bruja se levantó con un movimiento fluido y se dirigió a una de las estanterías. Tomó un frasco pequeño que contenía un líquido rojo oscuro, casi negro. Bebe esto, dijo, ofreciéndomelo. Te llevará al umbral entre los mundos. Allí podrás ver a los que han partido. Tomé el frasco con manos temblorosas. ¿Cuál es el precio?, pregunté, recordando todas las leyendas sobre pactos con brujas. Ella sonrió nuevamente, y esta vez la sonrisa transformó su rostro en algo inhumano, con demasiados dientes, demasiado afilados. Oh, el precio es pequeño. Solo un recuerdo que ya no necesitas. Miré el frasco en mis manos, el líquido moviéndose como si tuviera vida propia. ¿Un recuerdo?, pregunté, confundido. ¿Cómo puede ser ese el precio? La bruja volvió a sentarse, sus movimientos hipnóticos como los de una serpiente. Los recuerdos son poderosos, Alejandro. Son la esencia de quienes somos. Cada experiencia, cada emoción, cada momento de alegría o dolor nos moldea. Al tomar uno, tomo una parte de ti. Un escalofrío recorrió mi espalda. Parecía un precio demasiado alto, y a la vez, insignificante comparado con la posibilidad de ver a Ana nuevamente, de hablar con ella, de decirle todo lo que no pude decirle antes de que el cáncer se la llevara. ¿Qué recuerdo tomarías?, pregunté. Uno que te cause dolor, respondió ella. Un recuerdo que te atormenta, que te impide seguir adelante. Te estaría haciendo un favor, en realidad. Pensé en los últimos días de Ana en el hospital, su cuerpo consumido por la enfermedad, su rostro contraído por el dolor. Pensé en cómo me había sentido impotente, incapaz de aliviar su sufrimiento. ¿Sería tan terrible olvidar eso? Acepto, dije finalmente, y sentí como si hubiera firmado algo irreversible. La bruja asintió, satisfecha. Bebe, ordenó.
Destapé el frasco y el olor me golpeó, dulce y metálico a la vez, como frutas maduras y sangre. Llevé el líquido a mis labios y bebí de un trago. El sabor era indescriptible, como nada que hubiera probado antes. Al principio no sentí nada, solo un calor que se extendía desde mi garganta hacia el resto de mi cuerpo. Luego, el mundo comenzó a cambiar. Las paredes de la cabaña parecieron disolverse, revelando un espacio infinito, un vacío lleno de niebla y luces tenues. Figuras se movían en la distancia, sombras que iban tomando forma a medida que se acercaban. Y entre ellas, una que reconocería en cualquier lugar, en cualquier estado de conciencia, Ana. Se acercó flotando, su rostro exactamente como lo recordaba antes de la enfermedad, hermoso y lleno de vida. Extendí mis manos hacia ella, lágrimas corriendo por mis mejillas. Ana, susurré. Ella sonrió, pero sus ojos estaban tristes. No deberías estar aquí, Alejandro, dijo, su voz como un eco distante. Te he extrañado tanto, dije, intentando tocarla, pero mis manos atravesaron su forma etérea. He buscado una manera de verte, de hablarte. Ana negó con la cabeza. Lo que has hecho es peligroso. Ella no es lo que parece. Miré a mi alrededor, confundido. La bruja había desaparecido, o al menos no podía verla en este extraño espacio entre mundos. ¿Qué quieres decir?, pregunté. La bruja, explicó Ana, su voz urgente. No toma recuerdos como pago. Toma almas, poco a poco, fragmento a fragmento. Cada vez que alguien bebe su poción, entrega una parte de sí mismo que nunca regresa. El miedo me invadió. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, desesperado. Ana miró hacia la niebla, como si pudiera ver algo que yo no. Tienes que romper el hechizo antes de que sea demasiado tarde. Antes de que tome demasiado de ti. Comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose más transparente. No, no te vayas, grité, intentando alcanzarla. Recuerda quién eres, fueron sus últimas palabras antes de desaparecer completamente. No dejes que te haga olvidar. Desperté con un sobresalto, tendido en el suelo de la cabaña. La bruja estaba inclinada sobre mí, sus ojos negros más grandes y hambrientos que antes. ¿La viste?, preguntó, su voz ansiosa. Me incorporé lentamente, sintiendo un vacío extraño en mi mente, como si hubieran arrancado algo de mi memoria. Sí, respondí, cauteloso. No mencioné la advertencia de Ana. La bruja sonrió, complacida. Bien, bien. Y quieres verla de nuevo, ¿verdad? Hablar más con ella, pasar más tiempo en su compañía. Era una trampa, lo sabía ahora, pero el deseo de ver a Ana nuevamente era casi irresistible. ¿Cuál sería el precio esta vez?, pregunté, ganando tiempo mientras intentaba pensar en cómo escapar. La sonrisa de la bruja se ensanchó, revelando demasiados dientes. Otro recuerdo, por supuesto. Uno más significativo esta vez. Quizás, el día que la conociste. No lo necesitas realmente, ¿verdad? No cuando puedes estar con ella ahora. El horror me invadió ante la idea de olvidar el día que conocí a Ana, aquel encuentro casual en la biblioteca universitaria, la primera sonrisa que intercambiamos sobre libros de antropología. Era uno de mis recuerdos más preciados. Y comprendí entonces el verdadero plan de la bruja, iría tomando mis recuerdos de Ana, uno por uno, hasta que no quedara nada de ella en mi mente. Y entonces, ¿qué quedaría de mí? No, dije firmemente, poniéndome de pie. No voy a darte más recuerdos. La expresión de la bruja cambió, la máscara de amabilidad cayendo para revelar algo antiguo y malévolo. No tienes elección, Siseo. Ya has bebido mi poción. Ya eres mío. Se acercó a mí, sus manos extendidas, sus dedos ahora más parecidos a garras. Retrocedí hasta chocar con la pared. Mis ojos recorrieron frenéticamente la cabaña, buscando una salida, un arma, cualquier cosa. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño espejo colgado junto a la puerta, su marco tallado con los mismos símbolos que había visto en el exterior. Recordé un fragmento de mis investigaciones. Los espejos, en muchas tradiciones, eran considerados portales y también protecciones contra la magia oscura. Con un movimiento desesperado, me lancé hacia el espejo y lo arranqué de la pared. La bruja gritó, un sonido inhumano que hizo temblar las paredes de la cabaña. «Detente», aulló, pero yo ya había girado el espejo hacia ella. Lo que vi reflejado no era la figura de la mujer que tenía frente a mí, sino algo monstruoso, una criatura esquelética con piel gris y estirada sobre huesos antiguos, ojos como pozos de oscuridad y una boca llena de dientes afilados como agujas. La bruja retrocedió, cubriéndose el rostro con las manos. «Aparta eso», gritó. El espejo vibraba en mis manos, calentándose hasta casi quemarme. Instintivamente, supe qué hacer. «Te veo», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Veo lo que realmente eres». Las palabras parecieron tener un efecto físico sobre ella. Su forma comenzó a fluctuar,
cambiando entre la mujer que había visto inicialmente y la criatura del reflejo. No, gritó, su voz distorsionándose. No tienes poder sobre mí. Te devuelvo lo que has tomado, continué, recordando fragmentos de rituales de protección que había estudiado. Rechazo tu hechizo y reclamo lo que es mío. El espejo brillaba ahora con una luz intensa, casi cegadora. La bruja se retorcía como si estuviera siendo quemada por esa luz, su forma cada vez menos humana. De repente, sentí un tirón en mi mente, y el recuerdo que había perdido regresó. Ana en sus últimos días, sí, pero también su valentía, su dignidad frente al sufrimiento, la forma en que me había hecho prometer que seguiría viviendo plenamente después de su partida. Un recuerdo doloroso, pero también hermoso y necesario. La bruja aulló de rabia al sentir que su poder sobre mí disminuía. Se lanzó hacia adelante en un último intento desesperado, sus garras extendidas hacia mi garganta. Levanté el espejo como un escudo, y cuando la criatura lo tocó, hubo una explosión de luz que me lanzó hacia atrás. Caí contra la puerta, que se abrió con el impacto, y rodé fuera de la cabaña. Desde el suelo del claro, vi cómo la luz se intensificaba dentro de la cabaña, escapando por las ventanas y las grietas entre los troncos. Un grito final, terrible, resonó en el bosque, y luego silencio. La luz se apagó tan repentinamente como había aparecido. Me levanté con dificultad, aún sosteniendo el espejo, que ahora parecía un objeto común, sin el brillo sobrenatural que había tenido momentos antes. Con cautela, me asomé al interior de la cabaña. Estaba vacía. No había rastro de la bruja, ni de sus estanterías llenas de pociones y libros antiguos. Solo quedaban las paredes desnudas, el suelo de tierra y la chimenea apagada. Era como si nunca hubiera estado habitada. Pero sabía que lo que había experimentado era real. El espejo en mis manos era prueba de ello, y los recuerdos, todos mis recuerdos estaban intactos ahora, tanto los dulces como los amargos. Salí de la cabaña y observé cómo el sol comenzaba a ponerse sobre el bosque. El camino de regreso al pueblo parecía ahora claramente visible, como si el bosque mismo quisiera ayudarme a salir. Mientras caminaba, reflexioné sobre lo que había aprendido. No había forma de traer de vuelta a los muertos, no realmente. Pero tampoco era necesario. Ana seguía conmigo en mis recuerdos, en las lecciones que me había enseñado, en el amor que habíamos compartido. Han pasado 6 meses desde mi encuentro con la bruja de la cabaña. Regresé a la ciudad y terminé mi libro, aunque no exactamente como lo había planeado. En lugar de un tratado académico sobre brujería, escribí sobre el duelo, la pérdida y cómo nuestros recuerdos, incluso los dolorosos, son parte esencial de quienes somos. El espejo lo guardo en un lugar seguro. A veces, cuando la noche es especialmente oscura y me siento solo, lo saco y lo miro, esperando ver algo extraordinario. Pero solo me devuelve mi propio reflejo, un hombre cambiado por sus experiencias pero en paz con su pasado. Nunca he vuelto a aquel pueblo, ni he buscado la cabaña en el bosque. Pero a veces, en sueños, veo a Ana. No como la vi en aquel espacio entre mundos, sino en recuerdos vívidos de nuestra vida juntos. Y en esos sueños, siempre me sonríe y me dice, recuerda. Y lo hago. Recuerdo todo, lo bueno y lo malo, la alegría y el dolor. Porque esos recuerdos, todos ellos, son el precio que pagamos por haber amado. Y a diferencia de lo que ofrecía la bruja, es un precio que estoy dispuesto a pagar una y otra vez, por el regalo de haber conocido el amor verdadero.